ya estamos en el capítulo 5. Hoy vamos a analizar del verso 12 al 16 y cómo la iglesia crece a través de señales y prodigios. En la lección anterior pudimos ver que la iglesia crece a través de la unidad y la pureza. Esos son dos factores que ayudan al crecimiento de la iglesia, y hoy vamos a ver estos otros dos factores o medios que ayudan también al crecimiento de la iglesia. Así que vamos a la palabra. Si ya la tienes ahí abierta, vamos, Hechos capítulo 5, versos 12 al 16. Dice la palabra: los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente, y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo, en el área conocida como el Pórtico de Salomón. Pero nadie más se atrevía a unirse a ellos, aunque toda la gente los tenía en alta estima. Sin embargo, cada vez más personas, multitudes de hombres y mujeres, creían y se acercaban al Señor. Como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a las calles en camas y camillas para que la sombra de Pedro cayera sobre algunos de ellos cuando él pasaba. Multitudes llegaban desde las aldeas que rodeaban a Jerusalén y llevaban a sus enfermos y a los que estaban poseídos por espíritus malignos, y todos eran sanados. En la lección de hoy vamos a evaluar la relación que hay entre los milagros y el crecimiento de la iglesia. Esta sección del libro de Hechos que acabamos de leer es un puente entre la historia de Ananías y Zafira y el arresto de los apóstoles por parte de los líderes judíos. Podemos darnos cuenta aquí en el pasaje que después de el juicio que Dios hace sobre Ananías y Zafira, viene un gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que escuchan este suceso. Y entonces esto funciona para la iglesia como un filtro para separar a los hipócritas, para separar a los que no creían y mantenerlos alejados, porque dice la palabra que nadie más se atrevía a unirse a ellos. Eso es lo que dice el verso 13. Aunque la gente los tenía en gran estima, y dice la palabra también que cada vez más personas, multitudes de hombres y mujeres, creían y se acercaban al Señor. Así que los que no se unían a la iglesia eran aquellas personas que se mantenían alejadas porque no creían en verdad, y los pecadores arrepentidos, ellos sí aumentaban en cantidad y se iban uniendo a la iglesia. Y esto se debe a que la gente nota cuando Dios actúa en una iglesia. La gente sabe y percibe cuando la presencia de Dios está en un lugar. En esta lección vamos a estudiar tres verdades sobre los milagros y su relación con el crecimiento de la iglesia. Lo primero que podemos aprender en este pasaje es que Jesús enseñó a sus discípulos de una manera diferente como se enseñaba hoy, e incluso como se enseñaba en esos tiempos. Vamos a Mateo en el capítulo 7, en el verso 9. Mateo 7, verso 29, perdón. Dice la palabra que, vamos a ver desde el 28, cuando Jesús terminó de decir esas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. El Señor Jesús enseñó de una manera única y diferente a lo que los judíos habían conocido. Ahora, Jesús no solo enseñó de esa manera, sino que también envió a sus discípulos a predicar y a enseñar tal como Él lo hizo. Les enseñó el modelo ministerial para hacer discípulos. Y más adelante, allá en Lucas, en el capítulo 9, podemos ver en el verso 1 que dice la palabra: cierto día Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar enfermedades.
Luego los envió para que anunciaran a todos acerca del reino de Dios y sanaran a los enfermos. Vemos que Jesús modeló una forma de enseñar y de ministrar y luego envió a sus discípulos. Y el modelo ministerial del Señor Jesús consiste en tres aspectos: predicar, enseñar y sanar. Y sin duda este fue el mismo modelo que los apóstoles siguieron. Aquí vemos cómo Lucas nos relata que Jesús le dio esta comisión a los apóstoles y posteriormente, después del derramamiento del Espíritu Santo, vemos cómo los apóstoles continuaron el modelo ministerial del Señor Jesús. No inventaron un nuevo modelo, no buscaron nuevos modelos, no enterraron el modelo del Señor Jesús, sino que lo mantuvieron. Y a través de ello, a través de este trabajo, el Señor Jesús, ya no de manera personal, corporal, sino desde su trono a la diestra del Padre, empezó a operar los mismos milagros que él hizo cuando estaba en la tierra, pero ahora a través de los apóstoles. Lamentablemente, hoy muchos han abandonado este modelo ministerial. Muchos solo les gusta estudiar, libros más libros, hacer exégesis y desvivirse por léxicos y enseñar desde un salón de clases lo que Jesús hizo, lo que los apóstoles hicieron y dejarlo en la historia, pero no traerlo a las acciones. Y el estudio es bueno, definitivamente, ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir, el estudio es necesario y es vital para mantener a la iglesia en el orden correcto. De hecho, una de las prioridades que comentamos en alguna lección fue que la iglesia permanecía en la doctrina de los apóstoles y hablábamos de que la doctrina es algo fundamental para la iglesia. El problema ¿cuál es? Cuando se piensa que la doctrina lo es todo y que la doctrina está por encima de la escritura, de la revelación, cuando la doctrina se vuelve un sistema de hombres y entonces se vuelven solo palabras y no se demuestran acciones. Necesitamos aprender a mantener un balance entre esos dos extremos. El extremo del solo estudio, de que el ministerio se trata de solo estudiar y estudiar, y el balance en que el ministerio también es práctico. Estudios, habilidades, oración y ministerio tienen que ser parte entera de aquel que desea servir al Señor. Para la iglesia primitiva, los milagros eran una demostración de que el reino de Dios había llegado. Hubo grandes prodigios que la iglesia vio desde Jerusalén hasta Roma. Todo el libro de los Hechos está plagado de prodigios, de milagros, de sucesos que ellos palparon, que ellos vieron: la resurrección de Dorcas, la resurrección de aquel joven que cayó mientras Pablo predicaba, el hablar en lenguas por parte de judíos, por parte de gentiles, de gente en Éfeso, cómo Pablo fue apedreado y después se levantó como si nada hubiera pasado, la liberación de Pedro por un ángel, cómo Pedro sanaba con la sombra, Pablo a través de paños. O sea, habían grandes prodigios y tanto judíos, samaritanos como gentiles vieron el poder de Dios en acción. Lo que los apóstoles hicieron no fue solamente predicar una doctrina, no solamente fue enseñar desde un salón de clases, no fue simplemente dar discursos elocuentes bien preparados, sino que llevaron a la acción el evangelio que predicaban y el poder de Dios. El ministerio de la primera iglesia fue completa y totalmente sobrenatural, tal como lo fue el ministerio de nuestro Señor Jesús. Lucas nos muestra en su evangelio cómo el Espíritu Santo ungió al Señor Jesús para predicar, sanar y liberar. En Hechos, Lucas nos muestra cómo ese mismo Espíritu ungió a la iglesia para continuar con la obra del Maestro. Entonces, Jesús enseñó a sus discípulos de una manera diferente.
a como se enseñaba en ese tiempo y a como lamentablemente hoy se quiere enseñar. Solo con palabras y no con acciones. Ahora, lo segundo que podemos aprender es que los eventos sobrenaturales fueron la clave principal para el crecimiento de la iglesia en Hechos. Y aquí a algunos les puede chocar directamente esta declaración, porque el concepto que tienen del Evangelio está arraigado en la ideología de hombres piadosos, sí, sinceros, sí, pero que no creen en el mover actual del Espíritu Santo. Y ellos dicen que los dones del Espíritu Santo ya cesaron. Y este grupo se llama cesacionista. Entonces, el concepto que ellos tienen del Evangelio está limitado al concepto que nosotros tenemos del Evangelio, que va más allá de un discurso y que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y Pablo dice: yo predico a Jesucristo, ya este crucificado, y ay de mí si no predicara el Evangelio. El Evangelio es el medio, la herramienta, el poder que Dios usa para sanar, transformar el alma y el espíritu, traer salvación y regeneración al hombre. Pero el Evangelio, por definición, está arraigado en lo sobrenatural, en los milagros. ¿Por qué? Porque es la proclamación del milagro de la encarnación, del milagro de la resurrección y del milagro de la ascensión. Así que cuando tú predicas el Evangelio, cuando tú hablas el Evangelio, todo el Evangelio nos habla de un gran milagro, de cómo Dios ha amado al hombre a pesar de lo que somos, y lo ha hecho de una manera sobrenatural. De principio a fin, toda la Biblia está llena de los relatos sobrenaturales de Dios operados a través de sus siervos en el poder del Espíritu Santo. Los milagros ayudan en el esparcimiento de las buenas nuevas. El Evangelio es el que cambia el corazón. El Evangelio es el medio por el cual llega la fe, porque dice Pablo, la fe es por el oír por la palabra de Dios. Y el Evangelio no se puede sustituir de ninguna manera, pero una parte integral del Evangelio son los milagros que ayudan a ilustrar el mensaje que se está predicando. El Señor Jesús quiere seguir sanando. Muchos musulmanes tenemos testimonios de los misioneros que están en estas zonas donde el Islam es la religión oficial. Muchos misioneros de Asambleas de Dios que se encuentran allá en el campo, en el frente de batalla, envían reportes, y dentro de estos reportes está uno que se dio en un aeropuerto donde 10 musulmanes se convirtieron al Señor Jesús por un milagro de sanidad en la rodilla de estos hombres. Eso se dio un 14 de febrero del año 94 con un misionero llamado David. Y cuando este misionero, mientras esperaba el avión que iba retrasado, empezaba a orar, él estaba orando ahí en el aeropuerto y estaba caminando y hablando en voz alta, orando, y lo vio un agente de seguridad y le dijo: ¿qué haces? Y él dijo: estoy hablando con Jesús, le estoy diciendo cuánto lo amo. Y esa persona se quedó muy asombrada, y a raíz de eso inició una conversación. Se junta un grupo de musulmanes interesados en escuchar lo que esta persona les estaba diciendo, y el misionero le dice a los jóvenes, a estos varones: el Señor Jesús les quiere sanar. Y alguien tiene una enfermedad, y uno de ellos dice: sí, yo tengo un problema en la rodilla, en la cadera. Y pues
no se me quite el dolor, y este misionero ora por ellos en el nombre de Jesús en una sencilla oración, y la sanidad se efectúa. 10 musulmanes se convierten al Señor. El Evangelio tiene como parte integral la sanidad, no solo del alma, del espíritu, sino también del cuerpo. Hechos nos muestra la historia del crecimiento sobrenatural de la iglesia. Lucas enfatiza la necesidad que tenemos de depender del poder del Espíritu Santo. Lo peor que podemos hacer hoy en el ministerio es depender de nuestras habilidades. Si le quitáramos a la Biblia las obras que el Espíritu Santo ha hecho a través de milagros y sucesos sobrenaturales, ¿qué nos quedaría de la Biblia? No desde el principio Adán y Eva Adán fue formado del polvo de la tierra. ¿No hay ya algo sobrenatural? ¿No te suena un milagro? El polvo convertido en un alma viviente, un Adán que se duerme y el Señor lo opera, le saca una costilla, un Noé que mete animales de todo tipo en un arca. Todas las historias de la Biblia son sobrenaturales. Dios ha obrado de manera sobrenatural. Si le quitáramos todo esto a la Biblia, no nos quedaría prácticamente nada de ella. La misma iglesia empezó con un evento sobrenatural, hablar en lenguas que ellos nunca habían aprendido, en idiomas que no conocían. De repente se pusieron a hablar. La iglesia inició su primer servicio, su primer culto. Fue sobrenatural, dirigido y movido por el Espíritu Santo. No fue movido y dirigido por un orden de culto. No, de ninguna manera. Eso no está en la Escritura. Tradiciones que hemos estado poniendo y sobreponiendo. Y no estoy diciendo que estén mal. Hay tradiciones que ayudan, que son buenas, que son parte de la fe evangélica. Pero no podemos limitar la obra del Espíritu Santo y decir que no, eso no es de Dios, que eso no está vigente, solo porque no está dentro de mi doctrina, dentro de la doctrina que me enseñaron. Hoy la iglesia está dejando a un lado el poder sobrenatural. Hoy la iglesia quiere operar y depender de las habilidades y capacidades humanas. Y repito, yo no estoy diciendo que esté mal usar nuevas técnicas, habilidades en tecnologías, en comunicación, en pedagogía, en medios digitales, etcétera. Es muy bueno, el Señor nos ha dado creatividad, pero no podemos depender de esto, y esto no puede ser el resultado de mentes y de líderes y hombres carnales introducidos a la iglesia. Si el Espíritu Santo nos manda a hacer algo nuevo, lo hacemos, algo diferente, lo hacemos, pero tenemos que depender del Espíritu Santo. Y la pregunta es, ¿de quién estamos dependiendo nosotros hoy para ejercer el ministerio? Es una pregunta que necesitamos hacernos. Por último, la tercera verdad que podemos aprender en esta sección de la Escritura es que los hechos del Espíritu Santo ayudan al crecimiento de la iglesia de hoy. A algunos no les gusta hablar de los ministerios sobrenaturales en la actualidad. No les gusta hablar de sanidades, de milagros, de lenguas. Algunos quieren honrar al Espíritu Santo con palabras y enseñanzas, pero no le permiten operar en sus vidas. Quieren escribir libros y dar conferencias sobre el ministerio de Jesús, de los apóstoles y hasta del Espíritu Santo, pero no están dispuestos a creer que el Espíritu Santo capacita hoy a los creyentes para operar en el poder de Dios.
Es muy fácil ser pastor o maestro cuando decimos que los milagros ya cesaron, que solo fueron para el tiempo de los apóstoles, porque entonces lo único que tenemos que hacer es enfocarnos en las letras y estudiar léxicos griegos, hebreos, teología sistemática, etcétera. Que esto es parte de la capacitación que tenemos que tener, sí. Pero si decimos y enseñamos que la obra del Espíritu Santo es para hoy, entonces como ministros, como maestros, como líderes en la iglesia tenemos un gran reto delante de nosotros, porque tenemos que modelar, vivir y operar bajo ese mismo poder con el que se movió la iglesia primitiva. Los milagros nunca han cesado. Así como la obra del Espíritu Santo no ha terminado, no ha cambiado, estamos bajo el mismo pacto que estuvo la primera iglesia y el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y Él es capaz de hacer lo que Él desee, como Él desee, donde Él desee, cuando Él desee en su iglesia. Y eso, mi estimada familia, se llama soberanía. Dios es soberano y a Dios le ha placido mantener los dones del Espíritu Santo vigentes para la iglesia de hoy, siempre y cuando haya un pueblo bien dispuesto a creerle a Él y no a los hombres. Algunos dicen que los dones del Espíritu Santo cesaron y que fue algo nuevo que apareció con el movimiento pentecostal ahí en el año 1904, en el avivamiento de Azusa Street. Pero el registro de la historia nos muestra que esto no es necesariamente así. Te voy a dejar algunos datos históricos nada más, algunas menciones históricas para que tengas una idea general de cómo el Espíritu Santo ha estado actuando en su iglesia siempre que ha habido alguien dispuesto a creerle, a servirle, a dejarle actuar. Aquel texto del apóstol Pablo que dice: no resistáis al Espíritu Santo y no contristéis al Espíritu Santo, no están en vano. Es que el Espíritu Santo quiere hacer muchas cosas en la iglesia hoy. Solo por hacer algunas menciones. Justino Mártir, padre de la iglesia, 165 después de Cristo, él da fe de que los creyentes de sus días echaban fuera demonios. Ireneo de Lyon, 203 después de Cristo, atestiguó que muchos creyentes echaban fuera demonios, sanaban enfermos y hablaban en otras lenguas. Tertuliano, 220 después de Cristo, escribió de personas que habían sido liberadas de demonios y sanadas en sus días. Ambrosio, en el 397 después de Cristo, testificó acerca de sanidades y nuevas lenguas que recibían los creyentes de su tiempo. Agustín, año 430 después de Cristo, él escribe al final de su ministerio que hubieron enfermos que fueron sanados a través de la oración, a través de su ministerio. Agustín al inicio dijo que los dones habían cesado, pero al final de su ministerio él cambia su postura porque se da cuenta que esto no es así. Francisco de Asís, 1226 después de Cristo, vio muchos milagros en su ministerio y él da fe de ello. Martín Lutero, 1546, conocido hombre usado por Dios, él vio muchas sanidades también a través de su ministerio. John Wesley, 2 siglos después de Martín Lutero, 1791, describe más de 200 sanidades a través de su ministerio. Y él fue uno de los grandes predicadores que Dios usó para transformar Inglaterra y traer avivamiento. Y él dijo que los dones espirituales se perdían en la iglesia por la falta de fe y santidad. A través de cada etapa de la iglesia, el Espíritu Santo ha dado testimonio de que Él sigue operando siempre que hay un pueblo dispuesto a creer y dispuesto a obedecer. Hasta 1900
El protestantismo era un movimiento político, porque así es, que estaba plagado de intereses a nivel global. Los reyes de Sajonia, los germanos, los ingleses, había nacido la iglesia anglicana de una manera nada espiritual. Algunos ingleses habían llegado a Estados Unidos, estaban fomentando en Estados Unidos una nación libre, basada en el protestantismo. Pero más allá de eso, los cambios y el avance del protestantismo había venido desde las cúpulas del poder, allá en Dort, cuando se trata de definir una constitución basada en una declaración de fe para los países protestantes, de donde nacen los cánones de Dort, por cierto. Eh, Todo había estado muy plagado de política, y claro, dentro de todo ese movimiento habían creyentes genuinos, nacidos de nuevo, que operaban en el poder del Espíritu Santo, los anabaptistas, de donde vienen los bautistas actuales, los moravos, habían otros grupos como los puritanos, gente espiritual. Pero no había una explosión de evangelismo alrededor del mundo. Sin embargo, la más grande explosión de crecimiento de la iglesia se dio a partir del inicio del siglo pasado a través del movimiento pentecostal. Y esto es registro histórico, lo pueden revisar, ir a los datos. Para 1969, o sea, unos 60 años después del nacimiento del movimiento pentecostal, el 63% de todos los protestantes del mundo eran pentecostales. O sea que en 60 años el pentecostalismo hizo lo que el protestantismo logró en 4 siglos. Imagínense. ¿Cuál es una diferencia básica entre el protestantismo histórico que sostiene la iglesia reformada y el pentecostalismo? Que nosotros sostenemos que la obra del Espíritu Santo sigue activa tal como la leemos en el libro de los Hechos, y que no hay motivo para creer que esto ya no sucede. Creemos en la Biblia tanto como lo creen nuestros hermanos reformados. Amamos la Escritura y por ello creemos que no hay base exegética siguiendo una hermenéutica correcta para decir que la Biblia vino a sustituir a los dones del Espíritu Santo. Y podemos, si ustedes gustan, en otra ocasión debatir este punto, pero no hay base bíblica para el cesacionismo. Hoy, 5 de cada 6 creyentes son pentecostales, de alguna de las 3 olas pentecostales. La historia de la iglesia podemos conocer que hay por lo menos 3 olas del pentecostalismo. Bueno, ese es un tema de historia de la iglesia. Pero para el 2030 se espera que aquel grupo que inició en Azusa Street, un pequeño grupo que se reunía en una bodega bajo el pastorado de William Seymour, para el 2030 se espera que hayan 811 millones de pentecostales. Y más que pentecostales o no pentecostales, son creyentes en Jesucristo, nacidos de nuevo, traídos del paganismo, del mundo musulmán, del hinduismo, de la santería, del catolicismo romano. Son 811 millones de almas que el Señor ha salvado a través del movimiento pentecostal. Verdaderamente el Señor usa los milagros, las señales, el mover de su Santo Espíritu para hacer crecer a su iglesia. Que el Señor nos ayude a tener oídos espirituales para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias.